Y ahí está la definición de la Organización Mundial de la Salud. La violencia consiste en el uso intencional de la fuerza y el poder, real o en grado de amenaza, contra la propia persona, contra otros, contra un grupo o una comunidad que resulte en lesiones, muerte, daños físicos, psicológicos, deficiencia de desarrollo o privación. A ver, tratemos de analizarlo. Fíjate que dice que la violencia puede ser real o en grado de amenaza. O sea que es violento pegar, tirar de los pelos, lanzar objetos, pero también amenazar a alguien con hacerlo. Y también es violencia agredir a otro con la palabra. En todos los casos, la violencia es un abuso, y hay un abusador y una víctima. Y también, como dirían los redondos, violencia es mentir. ¿Por qué se habla de la violencia de género y por qué se insiste tanto en ella? Mira a tu alrededor. Históricamente, todos hemos sido criados en una sociedad que, de una u otra manera, incorpora el prejuicio de que los varones son superiores a las mujeres, que son más fuertes, que merecen ocupar puestos de mayor poder o jerarquía, hasta que tienen derecho a comportarse como se les cante. La mujer no, tiene que obedecer, estar en la casa, lavar los platos. Desde hace unas décadas esto está cambiando. La idea es que todos y todas tengan las mismas oportunidades, los mismos derechos. Y ahí entra la idea de eliminar toda discriminación contra las mujeres. Pero hay algo más. La violencia que se basa en el sexo y que llamamos violencia de género. Generalmente se la asocia con la violencia hacia las mujeres, porque históricamente han sido las víctimas de la agresión. ¿Históricamente? Sí, más o menos. Todavía hay muchos ejemplos de que esto sigue sucediendo. ¿Sabes cómo empezamos a solucionar este problema? Aceptando que existe y entendiendo que podemos cambiar la forma en que la sociedad construye los roles de género. Tenemos que comprender que esta manera de relacionarnos entre hombres y mujeres no es producto de la biología, sino una construcción de nuestra sociedad. ¿Cómo se ven en la práctica esos modelos desiguales de masculinidad y femineidad? Imagínate una oficina, un laboratorio, una empresa. ¿Quién está al mando? Casi seguro que te imaginaste a un hombre, ¿verdad? Y lo que es peor, seguramente tengas razón. Es más, se supone que algunos trabajos solo pueden ser realizados por varones. A ver, ¿te va una mujer camionera? ¿O una albañila? ¿Te das cuenta de cómo hay roles sociales que todos le asignamos a los hombres o a las mujeres? Pero esto fue mucho más grave. Durante mucho tiempo a las mujeres ni siquiera se les dejaba estudiar. Y hasta hace poco tiempo, en muchos países hasta bien entrado el siglo XX, no podían entrar a la universidad. Claro, sí tenían que ser buenas esposas y madres, que eso de estudiar... Algo parecido sucedió con la participación política. Hasta hace no mucho tiempo era un terreno exclusivo de los hombres. Escuchate este dato. En Argentina, las mujeres pudieron votar recién a partir de una ley de 1947. Sí, antes tampoco podían votar. Ahora hay una ley que va más allá y dice que tiene que haber un mínimo de un 30% de mujeres en las listas partidarias por ocupar cargos en el Congreso de la Nación. Y si tiene que haber leyes para estos derechos tan elementales, es porque antes nadie les daba bola. ¿Cómo se presenta la violencia de género en la sexualidad? Estamos hablando de hombres y mujeres, así que de alguna manera estamos hablando de sexualidad. Puede haber violencia de género en cualquier relación, en una pareja, entre padres e hijas, entre hermanos y hermanas, entre amigos y amigas. La violencia puede estar relacionada directamente con las relaciones sexuales, pero también puede ser que en una pareja se vigile a la otra persona o se la quiera dominar o aislar. Sí, parece horrible, pero pasa. Y te cuento más. Cuando esto sucede durante mucho tiempo en una pareja, al final puede parecer de lo más natural que aparezcan la inseguridad o el maltrato. Incluso se puede aceptar pensando que no solo hay violencia, sino que hay momentos de calma en los que todo está bien. Y no, si hay violencia no está bien, está todo mal. ¿Y qué pasa con la violencia entre los novios? Cuando sos adolescente y estás en una relación de pareja, seguro que es de lo más importante que pasa en tu vida. Y es bárbaro que así sea, pero a veces aparece el maltrato. Ojo, nunca aparece de un día para el otro. Se va instalando de a poco. Y si desde un principio no le prestás atención o lo perdonás, la cosa se puede volver cada vez peor.
Hay que estar atentos. Los empujones, tirones de pelo, cachetadas, burlas o insultos no son una forma particular de quererse. Son formas de violencia o de maltrato. Ponele que tu pareja te amenaza con que si no haces algo con lo que no estás de acuerdo, se corta todo. O en los casos en que podés llegar a pensar que si me pega o si me pegó, es porque me quiere. Porque si no me quisiera, no le importaría. Es mentira. Si te pega, no te quiere nada. ¿Pero eso no es privado de cada pareja? Nada de eso. La violencia no es algo individual, algo que pasa puertas adentro y nadie se tiene que enterar. Es un problema social, un problema de todos. Considerar que la violencia forma parte de la vida privada de las parejas es uno de los factores por los cuales muchas veces las víctimas no denuncian su situación. Vayamos de nuevo a la ley, que para algo está. Se considera violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión basada en una relación desigual de poder que afecte su vida, su libertad, su dignidad, su integridad o su seguridad. Así que nada de esconder la violencia de género porque es algo privado. No, es un delito. Es algo que va contra los derechos de las mujeres. ¿Estamos? Si te pasa o le pasa a alguien que conoces, hay que hablar, pedir ayuda, no sentirse culpable. A ver si entre todos podemos empezar a hacer una sociedad más justa. Nadie, pero nadie, tiene que ser objeto de violencia o maltrato. Si estás sufriendo este problema o conoces a alguien que esté pasando por esta situación, hay diferentes lugares a los que podés acudir. Por ejemplo, se puede recibir orientación en hospitales, áreas o consejos de la mujer, servicios locales de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, juzgados de paz, comisarías de la mujer, o si llamás al 911, te derivan al centro de atención de tu localidad. Es importante que todos se informen acerca de cuáles son esas opciones en el lugar donde viven. En el sitio web del Consejo Nacional de las Mujeres podés encontrar información sobre las áreas de la mujer en todos los distritos del país. Bueno, acá se vio el videito. Sí, sí, No, es un sí, muy videito que bien. tiene 7 años. Sí. Lo que pasa es que me pareció que era bastante cortito para poder introducir. Hay mucho material en la web, si ustedes ven. Ahí tiene algunas cosas. Por ejemplo, no sé si se dieron cuenta que, por ejemplo, habla de Consejo de la Mujer, cuando ahora ya tenemos ministerio. Ministerio en provincia, ministerio nacional. Se avanzó muchísimo, ¿no? Habla de que un 30%, hay una ley que decía el cupo para las listas de diputados, todo eso era un 30%, ahora es un 50%, paridad ahí, o sea que se avanzó más. Pero de todos modos me parece bastante como rapidito el tema, y creo que está respondiendo un poco a algunas de la pregunta esta que ustedes decían. Bueno, y Vale, ¿te parece que compartimos el otro? Sí, compartamos. Ahí lo que fuimos viendo en los trabajos es como que cada uno respondía en función de lo que sabía, digamos, o de lo que entendía desde sus propios conceptos y no desde lo que decía la ley. La ley es bastante clara, ahora la vamos a compartir. En el artículo 4 tiene la definición, en el 5 tiene los tipos y en el 6 tiene las modalidades. Lo habíamos visto en la clase pasada, lo repasamos así como rápidamente, pero, o sea, ya desde ahí arrancaron como, si uno no tiene lectura, después difícilmente puede resolver los ejercicios que estaban planteados. Después hablaba de un recursero. Un recursero es lo que pasó en el último momento del video, saber a qué lugares, o sea, cuáles son los lugares que una persona que sufre violencia de género podría acudir. Ahí ustedes podrían decir la línea nacional, que es el 144, el 911, la comisaría de la mujer, investigar en el distrito en donde ustedes viven si existe, por ejemplo, la Secretaría de la Mujer, o a dónde debería ir, por ejemplo, no sé, yo vivo en Moreno, y hay una Secretaría de Género, en donde acompañan a las personas que sufren violencia de género. Bien. Acá está el artículo 4. A ver, no sé qué pasó, si Valeria se fue. A ver.
El artículo 4, ¿qué se entiende por violencia? Contra todas, contra las mujeres. ¿Se escucha? Sí, profe. Bueno, es decir, ahí dice Sí, claramente, profe. toda conducta, acción u omisión, puede ser algo que es una cosa que no te brindan un derecho, no te dejan hablar, es una omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, o sea que también puede ser, por ejemplo, en la universidad, ¿no es cierto?, basada en una relación desigual de poder, bueno, por ejemplo, alguien que es un jefe, que es una autoridad, o que... la pareja, ¿no es cierto?, la pareja donde hay una relación, decimos sexogenérica, una relación sexual, una relación afectiva, bueno, o en la familia también puede ser, que es donde más se da violencia, ¿no? También puede ser económica, ¿sí? O patrimonial. También puede ser de seguridad personal. Ahora vamos a ver entonces, porque nosotros le dimos casos a ustedes, y lo mejor es discutir esos casos. Vamos a ver, o sea, leer, ir y ver los casos, ¿no? Entonces dice, tipos de violencia. Según la ley que salió en el 2009, que antes adheríamos a tratados internacionales, pero esta ley como que es un resumen de todo, ¿no? Según la ley, tipos de violencia. Tipos es física, la agresión que puede haber física, psicológica, que por ahí es más sutil, por ejemplo, no sé, tu pareja te revisa el celular, no te deja salir si no le avisás a dónde vas, qué sé yo, psicológica. Sexual directamente, ¿no? Directamente te obliga a tener determinada pose, determinada relación sexual, aunque vos no tengas ganas, etc. Económica y patrimonial, ¿sí? En donde no, por ejemplo, te retiene tu sueldo, te manejan. Simbólica, la simbólica está, bueno, más relacionada, por ejemplo, con los medios, con la difusión de información, que sea con un enfoque que sea violento y discriminatorio, ¿no? Entonces vamos a verlo en ejemplos, porque es más fácil con ejemplos. Bueno, acá dice, ¿no? La física, como yo les decía. Lo tengo que pasar rápido. Esos eran los tipos de violencia. Y después hay modalidades. Pero no avanza. A ver si lo puedo avanzar por acá. Ahí está. Tipos de violencia física, la que se empeña contra el cuerpo de la mujer, produciendo dolor, daño. Ahora vamos a ver que dentro de eso hay modalidades. Psicológica, la que causa daño emocional, disminución de la autoestima, perjudica, perturba. Por ahí la persona no se da cuenta de si está sintiendo mal, es porque la están hostigando, la están haciendo sentir inferior. Sexual, cualquier acción que implique vulneración en todas sus formas, con o sin acceso, porque puede ser, por ejemplo, había un juez que fue ahora castigada, digamos así, dentro de la justicia, porque dijo que una persona que violó, un hombre que violó a una mujer, como había usado preservativo, no era violación. No. O dice, no, simplemente fue una unilingüe, una felatio, no, o sea, no hubo penetración. Iguales, ¿no es cierto? Porque si no es consentido, no. Por supuesto, eso está claro ahora, antes no estaba tan claro. Económica, el que acosa, produce menoscabo, o sea, hace que vos tengas menos acceso a recursos que tenés derechos, y bueno, tratan de, no, vos no te corresponde, ¿sí? Tenencia de propiedades, pérdida, retención de bienes, valores. Vamos a ver los ejemplos. A ver, acá dice, 5 personas han accedido a la sala de espera. Vamos a ver, admitir. Me parece que Valeria salió. A ver, admitir. Ahí está. Bien, simbólica, la que a través de patrones estereotipados, o sea, estereotipados son como modelos rígidos, ¿no? Mensajes, valores, íconos, signos. Por ejemplo, en la televisión se veían mucho antes programas, eran como la otra vez comentamos, ¿no? No sé, no toca botones, Negro Olmedo. El bebé está opinando. Y ustedes veían, por ejemplo, que había chistes que un hombre violaba a una mujer. Compañeras, Eso es apaguen el violencia. audio.
Sí. Perdón, Bueno, perdón, profe, que sí, los sí, compañeros sí. apaguen el audio. Fíjense que así no se escucha si no se escucha el bebé. Bueno, y las modalidades. Acuérdense entonces que dijimos que había 5 tipos, todas estas que dijimos, modalidades. Estos tipos se dan, por ejemplo, en la vida familiar o, por ejemplo, novios o relaciones, se llama doméstica. En realidad puede ser también novios, amigos. Laboral, institucional, por ejemplo, en la universidad, por ejemplo, podría haber, acá nosotros tenemos en la universidad, tenemos un área para violencia, se llama Orbic, que después les vamos a dar los datos para que ustedes se puedan comunicar, es muy, muy bueno, ayuda un montón. Obstétrica, esa nos interesa un montón, porque la obstétrica ginecológica es donde actúa enfermería, y donde por ahí se fue desvirtuando una cuestión que era fisiológica, el parto, a convertirse en algo institucional, y fue teniendo mucho poder los profesionales sobre la persona que va a parir. Bueno, eso se convirtió en violencia y por eso hay una ley ahora de parto respetado. Mediática, como les decía, el otro día, no sé si les comenté, que, por ejemplo, Agarol sacó una propaganda diciendo que tenías el vientre chato si tomabas Agarol, cosa que es mentira, y eso fue sancionado como violencia mediática. Le pusieron una sanción, Agarol tuvo que pagar, porque estaban mintiendo, tenía varias cosas, mintiendo, porque no es así, el Agarol es para poder movilizar el intestino, el vientre chato tenés que hacer gimnasia, que sea otra cosa, y aparte porque daban un modelo mujer, como si fuera que tiene que ser flaca, si no, no. Bueno, eso hoy se está viendo, antes no se veía, ¿no? Ese tipo de mensajes se consideraban, a ver si ya entraron, a emitir, porque van entrando y se te hace un poco complicado. Esperemos que sí. Y la otra, libertad reproductiva. Esto es que la persona no le nieguen un anticonceptivo cuando lo está solicitando, que le nieguen información, o lo que siempre se hablaba del derecho al aborto legal, que es, ahora ya tenemos una ley hasta las 14 semanas, o teníamos el aborto no punible, que está ahora considerado dentro de la ley, que es por causas de violación o de causas de salud, que ponga en riesgo la vida, entonces tenés derecho también a solicitarlo, ¿no? Bueno, eso está dentro de la violencia también. Entonces acá explica, este power se los pasamos, explica, pero ustedes ya lo tienen en la ley, esto está sacado de la ley. Entonces a mí lo que me interesa es que veamos el trabajo. Por acá obstétrica, que se ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, que expresa un trato deshumanizado, un abuso, medicalización, por ejemplo, se da medicación innecesaria porque el obstetra se tiene que ir rápido, y no espera todo el proceso de parto, ¿no? No te dejan estar acompañado, eso hay una ley especial para eso. Mediática, publicaciones, mensajes, imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, ahora las redes sociales hay un montón de esas cosas que humillen, que atenten contra la dignidad de las mujeres, o en este caso, diversidades o cuerpos feminizados, adolescentes, niños, bueno, contra la libertad reproductiva, aquella que vulnere los derechos de las mujeres a decidir libre y responsable sobre sus cuerpos, ¿no? Poder planificar un nacimiento. Ahí ya tenemos conformidad con la ley del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Bien. A ver, vamos a vernos de nuevo. Bueno, le voy a preguntar a esta Valeria que volvió, se ve que se quedó sin internet, justito cuando terminaba. Y bueno, la idea es ver el trabajo. Acá hay casos, ustedes lo que tienen que es leer la ley, tenerla así en la mano, los tipos y modalidades, y decir, cada uno de estos casos, ¿qué es? ¿Se entiende la consigna? Bueno, nosotros estuvimos viendo que había dificultades, entonces, como esto va a estar en el parcial, nos interesa, porque es algo que nos interesa, que es un concepto que avancen en cómo utilizar una bibliografía y poder aplicarla en una situación. ¿Sí? No sé si me van siguiendo. Dígame que sí, sí. Sí, profe. Bien. No lo entiendo bien.
Entonces, profe, perdón, sí, perdón dale, dale. que le corte. Buen día ante No, todo. Miriam, sí. Perdón que le corte. Mi duda es la siguiente. A mí me tocó en el grupal, ¿no? Me refiero. Me Sí. tocó la primera parte, o sea, el punto 1. Se trata de sexo y género. Bueno, ahí yo en sexo puse, no sé si hice bien, aclaré 2 puntos, que sexo y sexualidad hay diferencia, que no son lo mismo. Bien. Y de género también me aclaré en cuanto a lo que se refiere en género, por ejemplo, lo masculino y lo femenino. Claro, es una construcción cultural, pero no es natural. Exacto. Pero No es natural. como desde que nacemos nos dicen, vos tenés que jugar con una muñequita. Ser mujer, jugar con nena, o sea, como nena, con muñecas, y los nenes con autitos, pelota, etcétera, ¿no? Bueno, es algo cultural. Claro, y Se ahora se está arrastra de viendo que siglos eso atrás. trajo problemas, porque si no te hubiera traído problemas, pero eso, que aparte es dinámico, va cambiando a lo largo de la historia, ¿no? Ese modelo que te dan así, como si fuera un libreto. Te nacés y ya tenés un libreto para actuar. Y no te sentís cómodo por ahí con eso, pero te lo imponen. Bueno, eso va cambiando. Y ahora hay una gran revolución en la sociedad de revisar todo eso. Esto es muy bueno porque eso se convierte después en derechos. Bueno, nosotros estamos trabajando con eso. Pero me interesa ver los casos, si a ustedes les parece, después de que vimos entonces, decía la ley, ver los casos, a ver si puedo compartir los casos, que yo los puse acá, a ver, actividad. Si no, los leo. Si se comparte, a ver. A ver, ¿se ve el caso 1? ¿Sí? ¿Se ve? Marina, 14 años, ¿lo ven? Sí, profe. Sí, se ve, profe. Bueno, ese caso, bien. A ver, leamos uno, a ver qué les parece con las modalidades, los tipos. 14 años, estudiante de José Cepaz, vive en José Cepaz, está muy contenta con sus compañeros de clase. Marina, el primer día de clase, tiene una relación amorosa con un compañero de la escuela de 7 años. El fin de semana, él insiste en que tengan relaciones sexuales. Finalmente, ella acepta. Hace 6 meses que ha tenido su primera menstruación. Marina continúa la relación con su compañero, pero los meses él se muestra muy insistente en que no debe salir con sus amigas cuando él está esperando, controla todas sus llamadas, mirando el celular. Ahora ella está asustada, no quiere seguir saliendo, pero él se enoja y golpea la mesa. ¿Qué tipo de violencia es, según la ley? Tipo. Violencia doméstica. Bien, Doméstica. está relacionada. Perfecto. Psicológico, profe. Y la modalidad Profe, psicológica, psicológico para mí es Doméstica y psicológico. psicológico. porque no es Es física, ¿eh? No, es psicológico. Bien. Exacto. No es Yo puse así. Tienen que ir viendo cada caso. Vemos otro caso. Acá, Julia inicia su trabajo de parto. Esta ya le está orientando más o menos, ¿no? Sí. Al ingresar a la sala de partos no le dejan entrar a su pareja. El obstetra, acá pone él como si fuera un varón, pues, Violencia obstétrica. claro, llega a la madrugada, le indica un goteo de oxitocina. Usted que la acompaña escucha cuando le dice a la partera que hay que ponerlo así, se acelera rápido, que me tengo que ir, qué sé yo. Bueno, usted como enfermera se preocupa y le pide que le dé explicaciones. ¿Por qué? ¿No? Y el médico dice que es el médico el que decide. Entonces, acá hay varias cosas, pero a ustedes ya les quedó claro que el tipo es violencia obstétrica. ¿Sí? Pero, ¿Y puede ¿y el ser tipo? violencia simbólica Tipo, también, esa es profe? la modalidad obstétrica, pero el tipo, ¿cuál es? Eso es más difícil. Simbólico. Más abstracto. Violencia simbólica. Violencia institucional. Voy, bien. violencia. Violencia institucional también, aparte, ¿no? Es institucional. En realidad no hay nada puro, totalmente puro, pero Claro, esto exactamente. le pusimos casos bastante puros para que ustedes manejen las categorías de la ley. Pues uno se olvida un poco, no la tiene Hago una todo el día. pregunta, profe. ¿Cómo? Hago una pregunta cortita. Nosotros podemos pedir explicaciones de por qué se le pone el goteo a la paciente,
pero podemos contradecir al profesional, al médico que está haciendo, o increparlo en ese momento. Bueno, no sé si tiene que ver con esto, con lo que decía lo último. Claro, a ver, ¿por qué está? Acá tengo un problema que Valeria no le deja abrir el micrófono. A ver. Dejar de compartir. A ver. ¿No te deja, Valeria? A ver, ¿qué pasa? Raro, que todos pueden compartir. Entraste y no te deja. A ver. Vamos a ver. Qué pena. Bueno, igual, si no vuelve a entrar. A ver, bueno, ahora la colmo no te encuentro. Problemas técnicos. A ver, acá Valeria. Dice, hacer, renombrar, ya sos, y no te deja compartir, qué raro. A ver, participantes, voy a ir a participantes, a ver, participantes. Tendría que poder compartir. Todos en público directamente. El participante puede hablar todos en público y directamente. Tendrías que poder, ¿vale? No sé. Bueno. Vuelvo a compartir la situación. Si no vuelve a entrar. Actividad. Entonces estábamos en que no confundan, acá escribía por el chat Valeria, tipo con modalidad. O sea, uno dice, sí, eso es tétrica, pero eso es la modalidad, pero el tipo era institucional, ¿sí? Bueno, esa era, y ahora hay otra acá, Marta, que tiene 20 años, es estudiante, vive con su mamá y su hermano, está muy contenta. Marta tiene una relación de pareja con un compañero de trabajo, el fin de semana le insiste que tenga relaciones sexuales, no acepta, ahora ella está muy asustada y no sabe qué hacer, si seguir saliendo o no, que él la obligó a tener sexo, forzándola. Es violencia. ¿Qué tipo de violencia es? Violencia sexual. Física y sexual. Piensen en la modalidad. En la Sexual modalidad. doméstica. Puede ser, profe, puede ser violencia Es simbólica. sexual, ¿no es cierto? Sí, física, pero es sexual acá, porque él le está obligando sí, también. ¿De acuerdo? Y la modalidad, acuérdense que es Doméstica. la modalidad, ¿cuál es? Doméstica. Doméstica. Institucional no, porque no es dentro de, por ejemplo, una facultad, bueno. Laboral tampoco es la libertad reproductiva, ni obstétrica, mediática. O sea que Mediática puede ser, profe. no es mediática en este caso, porque lo está publicando, es algo privado, es un novio. Es física y sexual, profe, y psicológica también, porque de alguna manera a la persona la presiona, la amenaza. Bueno, eso siempre está. Miriam, te quiero aclarar. Acá les pedimos que vean lo que predomina. ¿Entienden? O sea, ¿qué predomina? ¿Qué es? Sexual, es sexual porque hay un sexo forzado, dicen. Y no la golpeó, dice, se enoja y la golpea. Bueno, ahí también habría. Pero primero es sexual. Y está asociada, porque la violencia sexual está asociada también con esa violencia. Y la modalidad es doméstica. ¿Sí? Ustedes ya tienen las respuestas, así que, ¿y esta qué les parece? Sí, profe, yo había puesto eso. Esta imagen, miren. Violencia mediática. Esta Simbólica. tipo es. Los tipos se acuerdan en física, psicológica, sexual o económica, simbólica. Tipo sexual. Simbólica. ¿No ves que no es física, no es psicológica, no es sexual, no es económica, es simbólica? O sea, todo lo que es en los medios de comunicación, ¿sí? ¿Por qué es violencia? Simbólica mediática. Claro, y después, dentro de las modalidades, está la mediática. En realidad, después uno se confunde un poco en todo esto, pero es bueno por eso ahora leerlo, para poder ver que hay muchas formas de violencia, no solamente la directa, ¿sí? Esto es
una propaganda que fue prohibida. ¿Qué estaban usando acá para vender Coca-Cola? La mujer como objeto. Exacto, la cola, ¿viste? Sí. O sea, eso nos parecía, nos reíamos, qué sé yo, nos parecía bien, ¿no? Vender un auto y una mujer arriba, así, todo, bueno. Eso se considera que es violencia contra las mujeres. La mujer es una persona con derechos, no es un objeto. Bien, dejo de compartir. Bueno, a ver. A ver. ¿Quedó claro esto? ¿Quedó más o menos claro? Sí, gracias. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, léanla. Ustedes tienen que leer para no confundirse, porque si no van a escribir algo que no corresponde con lo que se estaba. A ver, Vale, ¿podés hablar? ¿No? Ahora sí. Entré desde el celu porque desde la compu, no sé, empecé a hablar y no me di cuenta y se había cortado, se ve que hace un montón y empecé a explicar. Hasta que dije, ¿entienden? Y como vi que nadie me contestaba, me di cuenta que se había cortado, así que volví a entrar, pero seguí hablando de lo que vos estabas. Así que repasamos desde el celular. Sí. Decí algo bien. No, que está bien, digo, esto de los ejercicios que hicimos de repasarlos, como para que primero tengan como a mano cuando los hagan, más allá de que ahora los hicimos juntos y juntas, que tengan a mano la ley, los conceptos, ¿no? De por lo menos las cosas que son más básicas, que es la definición, los tipos, las modalidades, y esto de que no confundan el tipo y la modalidad, ¿no? El tipo es cómo se da esa violencia de género, que era lo mismo que yo explicaba, ¿no? Si es psicológica, si es física, si es sexual, si es económica, si es simbólica. La modalidad tiene que ver en el ámbito en donde se produce, ¿sí? Porque puede ser doméstica, que tiene que ver con la casa, puede ser institucional, laboral, ¿sí? Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta al momento de contestar los casos. Eso sería la forma y otro el ámbito. Sí. Son abstractas, son conceptos abstractos. Claro. Y que, como decía Marilena, generalmente no se dan así. Nosotros tratamos de poner como ejemplos puros, como para no generarles confusión, pero que siempre puede haber más de una violencia, inclusive en una misma situación, que generalmente se dan. Si alguien te pega un golpe antes de golpearte, seguramente te amenazó, digo, ¿no? Así que bueno, nada, es importante que lo lean para que puedan resolver. Y les decía que los del recursero, no sé si esa parte se escuchó o no, era la última parte del video en donde quien hacía el video establecía, ¿no?, de dónde podría acudir la mujer en el caso de sufrir violencia de género, ¿no? Entonces ahí en ese recursero ustedes podrían poner la línea nacional, bueno, el tema del ministerio, que hoy tenemos Ministerio de las Mujeres. Después en los ámbitos locales generalmente hay lugares en donde, más allá de la Comisaría de la Mujer, del 911, ¿no?, hay lugares específicos en donde las mujeres que son víctimas de violencia de género pueden acudir para recibir ayuda, ¿no?, legal, psicológica, la que necesiten, de amparo, por ejemplo, si tienen que irse del hogar. Así que eso está bueno que lo investiguen, como para que también lo sepan y sea parte del aprendizaje. Así que, por mi parte, nada más. Disculpen que otra vez tengo una señal malísima acá donde estoy. La próxima vez me voy a quedar en mi casa, porque tengo mala señal, pero menos mala que acá. Así que ahora entré desde el celu directamente. Bueno, les queda esto más o menos. Lo importante es que ustedes lean. Es muy importante, porque nosotros podríamos hablar, pero y a lo mejor no entendieron, no está adecuado lo que decimos. Entonces, es muy importante el trabajo que ustedes hagan, ¿sí? Y que nosotros, por eso le decía yo a Valeria antes, que el trabajo que es individual, digamos, lo pueden hacer en grupo, pero lo tiene que subir cada uno. Este trabajo, número 2, que después hay otros 2 más que son así, es muy importante porque es el presentismo, porque está la presencia en el aula, porque garantiza que cada uno está en este sistema que es virtual. Y nosotros ya, el solo hecho que lo haya entregado, cumplió, pero
después le vamos a decir, está bien el trabajo, entonces, le podemos decir que lo rehagan, por ejemplo. Le podemos decir que está bien, pero que tiene una nota menor. Esas notas no son las notas que después va a tener el 7 para promover. Para promover es el parcial o su recuperatorio y las prácticas, cuando las tengamos, ¿no? Esas son notas conceptuales internas, pero son importantes, nosotros las vamos a registrar, ustedes las van a tener, las van llevando, ¿sí? En general ha ido muy bien, con todos los trabajos, los que presentaron el primero bastante bien. Ese tiene aprobado, desaprobado, y tiene bien, muy bien, o faltó algo, le faltó la carátula, por ejemplo, a la mayoría le falta la carátula. Traten de trabajar en grupos, los grupales, por favor, que si no, nosotros vamos a tardar muchísimo en corregir, porque no podemos corregir uno a uno en los casos grupales, solo en los 3 que son obligatorios. Sí, y que los 3 que son obligatorios, si los trabajaron grupales, más allá de que cada uno tiene que subir individualmente, póngale la carátula de con quienes los hicieron también, ¿sí? Si lo hicieron individual, no, cuelguen su trabajo solos. Yo ayer corregí 2 y los mandé a rehacer. Vean si les permite subir nuevamente el archivo, y si no, en todo caso, lo vuelven a enviar por mail y lo corregimos desde ahí, y después les ponemos la nota de lo corregido, digamos, ¿no? Pero me parece que había como, primero que me pareció que faltó lectura, porque había, por ejemplo, las preguntas que eran así como muy teóricas, tampoco estaban respondidas de manera correcta, y claramente que si uno no leyó, no iba a poder resolver después el caso. Del trabajo 2 estoy hablando, el que es obligatorio está cargado. Así que si alguien entiende que no lo respondió de la manera que hoy lo estuvimos trabajando, háganlo nuevamente. Fíjense si lo pueden subir, a mí me parece que no, que una vez que vos subiste el archivo ya después no te permite colgarlo. Pero en todo caso, mándanos un mensaje privado por el campus diciendo que lo mandaron al mail, ¿sí? Como para que nosotros sepamos que mandaron un nuevo trabajo al mail. Y si lo hicieron en grupo, pónganle la carátula con todos los integrantes del grupo, ¿sí? Más allá de que cada uno y una tiene que subir en el espacio de tareas su trabajo, ¿sí? Profe, pregunta. Sí. Sí, una preguntita, disculpe. El trabajo grupal se sube grupal, o sea, lo sube una, pero con el nombre de todas, pero cada una lo tiene que subir individualmente al grupal, no es obligatorio. No, ahí hay como 2 clases de trabajo. Los grupales, que no son obligatorios, que se mandan al mail, ¿sí? Los que no son obligatorios, que se mandan al mail, que hasta ahora hicimos el trabajo práctico número 1, ese sí, lo hacen grupal y lo sube una sola persona. Lo manda al mail, con la carátula, con todos los integrantes. Los trabajos que son obligatorios, por ejemplo el 2, el que estamos trabajando ahora, es obligatorio. Cada estudiante tiene que tener su trabajo en el espacio de tarea, lo sube cada uno. Más allá de que pueden hacerlo o no en grupo, digamos, ¿no? Si lo hacen en grupo, o sea, todos los integrantes del grupo, los trabajos prácticos son obligatorios, todos los integrantes del grupo deben subirlo al espacio de tarea, ¿sí? ¿Se entendió ahí? Bien, gracias, profe, sí, perfecto. Sí. O sea, igual, digamos, si lo entregaron y se lo mandamos a rehacer, igual ya cumplieron con esa mínimo de haberlo entregado. Pero les pedimos que para el próximo, que es así, el próximo que tienen, que es el número 5, ahí estén muy atentos a hacerlo lo mejor posible para no tener este problema de que tenemos que hacer rehacer, etc. Entonces nos pregunten antes, pero bueno, le vamos a dar mucha guía en eso. Pero es muy importante leer el material, el aula virtual, verlo, lo que está ahí puesto, y porque de ahí están las respuestas, ¿sí? Está todo ahí. Bueno. Sí, profe, o si uno tiene dudas, creo que lo mejor es esperar la reunión y después enviarlo. O sea, ¿para qué apurarse a enviarlo si hay un plazo hasta... O sea, se puede entregar 2 o 3 días antes, o sea, no apurarse, si uno tiene dudas, esperar la reunión. Eso me parece bueno, sí. Sí, o me parece que también
una herramienta práctica es el WhatsApp, digo, por ahí no le estamos dando la finalidad que realmente debería tener y parece un grupo de gente que busca gente, digamos, ¿no? Cuando me parece que por ahí ustedes podrían tener otro WhatsApp como para estas otras inquietudes de quién vende Lambo, quién cursa antropología, digo, esas cosas, y el grupo debería estar justamente para preguntar esas dudas. Lo que pasa es que hay tantos mensajes que cuando alguien pregunta algo y se le responde, después queda perdido en el mar de mensajes que hay en el grupo, digamos, ¿no? Entonces las cosas importantes para las cuales nosotros tenemos el grupo, que es esto, me puse a hacer el trabajo práctico y me surgió la duda de, en el caso, que si tenía que leer la ley o no tenía que leer la ley, ¿no? Esas cosas me parece que para eso está el grupo. Y por ahí lo estamos usando para otras cosas que no es el fin, digamos, ¿no? Bien. Ahí decía de alguien que iba a entrar, pero no sé. Bueno, la pregunta, que no le quedó claro, Jimena, a mí no me quedó claro el concepto de sexo y género. Bueno, es complejo el concepto de sexo y género, pero justamente no es algo así que hay una definición completa. Hay muchas lecturas, y cuando hay muchas lecturas de un término se dice que es polisémico, ¿viste? Como por ejemplo la palabra cultura, que es una... Hay muchas definiciones de cultura, pero es toda las cantidades de normativas, de un entramado, dice qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer. Bueno, la cultura. Hay otra definición de cultura. Bueno, esto es lo mismo. Sexo y género es un concepto polisémico, pero tiene, ustedes lo ven aplicado prácticamente en algo, van a ver lo interesante que es. Entonces, por eso lo utilizamos. Porque todos nacemos con una sexualidad, eso por supuesto, y tenemos, ¿cierto? Cuerpo biológico, eso es biológico, sí, por supuesto, y genéticamente, pero cuando nacemos ya está pensado en la sociedad, antes de que nosotros nazcamos, ya está pensado un rol estereotipado, rígido, que nos ponen y no nos damos cuenta. Ese sería el género. ¿Sí? Pero a veces para esto, digamos que no es natural, porque se lo da como natural, surgió la palabra género para analizar eso justamente, de esas desigualdades que tenían, por ejemplo, las mujeres o las diversidades sexuales frente a una masculinidad hegemónica que imponía modelo, decían, los derechos del hombre. ¿Viste? Y todos hablábamos así, el hombre abarcaba a todos, y las mujeres no estaban. Bueno, entonces, esa masculinidad hegemónica que marcó un patrón de lo mejor, lo más importante, eso está muy cuestionado. Y ahí viene entonces el concepto de género a ayudar. En realidad viene de una palabra en inglés que se llama gender. Es complejo a veces para entenderlo, por eso a veces se habla de diferencias o estereotipos o desigualdades sexogenéricas, porque algunos dicen que el sexo también es algo pensado culturalmente. Hay autores que dicen eso. Habría muchos más sexos y que no hay solo dos. Entonces, esto está hoy dinámicamente discutido en la sociedad. No sé si quedó claro, pero bueno. Ahí ustedes van a encontrar que no se refiere solo, cuando hablamos del concepto de género, no se aplica solo a mujer, hombre o diversidades, sino que a todos. ¿Sí? Que en lo que a nosotros nos interesa, las relaciones de desigualdad determinadas por el sexo. Eso sería el género. Hay desigualdad, si te trae problemas, entonces hay algo construido socialmente que no es natural, que nos lo impone. ¿Sí? Por ejemplo, todos estos roles de el cuidado doméstico, familiar, que sería natural que lo hicieran las mujeres. ¿Por qué? No siempre, a lo largo de la historia, no siempre fue así. Por ejemplo, en la Edad Media había la mujer en el campo, campesinas, trabajaban junto con el varón, o
dice que en la prehistoria se han encontrado esqueletos de mujeres con armas, o sea que no es que la mujer, esto se fue imponiendo en un momento cuando las sociedades se fueron organizando a partir del cultivo de la tierra, fueron quedando sedentarias y se fue decidiendo quién tenía la propiedad y se decidió, la mayoría de las sociedades, que era a través del varón, ¿no? Entonces ahí se habla del patriarcado. Entonces se le dio, digamos, ese poder, esa supuestamente, al varón como si fuera superior. Esto fue siendo revisado a lo largo de la historia porque trajo muchas dificultades en las sociedades. No permitió que las mujeres se desarrollaran plenamente y nos hizo infelices incluso entre hombres y mujeres, ¿sí? Entonces, así como las diferencias raciales, ¿sí? Que en realidad las razas no existen, pero bueno, estas diferencias étnicas también nos hacen infelices y desiguales. Y en realidad no es que hay una raza que es inferior a otra, un grupo que es inferior. No, eso fue impuesto para dominar unos a otros, ¿sí? Entonces, eso es lo, y por supuesto las diferencias de clase, ¿sí? Que siempre hubo una lucha por que haya mayor igualdad y distribución de la riqueza en las sociedades, ¿no es cierto? Entonces, no es que yo nací pobre voy a ser siempre pobre y no puedo ir a la universidad porque soy pobre, no, primeramente que tiene que haber posibilidades de ascenso social y de mejora. Segundo, que todos tenemos los mismos derechos. Bueno, lo mismo con las dificultades sexogenéricas. Eso se trata, incluir en salud esto porque afecta a la salud. Es una de las determinantes de la salud. Que antes no lo veíamos. Antes veíamos que la salud está determinada socialmente, pero por la educación o por el acceso a poder tener información o por tener dinero para poder acceder a comprar alimentos, no, también por estas dificultades sexogenéricas, por estas diferencias sexogenéricas también hay problemas. Entonces, si nosotros las tenemos en cuenta, por ejemplo, la violencia obstétrica se podría evitar. Ahora ya hay una ley que exige eso. Está esta ley, vimos, y está la ley de parto respetado, que exige que desde las instituciones de salud, ¿sí? Todos los que intervenimos tenemos que tener en cuenta los derechos plenos, vamos a trabajar más adelante, de la mujer, la familia, ¿sí? Los cuerpos que están. Bueno, mucho quizá, nosotros teníamos pensado también ver el tema de familias, tipos de familia, que a lo mejor así, el próximo trabajo que tienen, ya tienen una orientación. ¿Nos bancan un poquito y le damos eso? ¿Lo ven? Sí, sí. A ver si podemos ver el tema. Se compartió. Sí, ahí sí. Ahí se compartió. ¿Lo ven? ¿Tipos de familia? Sí. Sí, profe, se ve. Bien. Bueno, hay distintos tipos de familia. Acá la profesora Valeria, experta en el tema. Sí, la idea es, o sea, poder entender el concepto de familia y poder entender que no hay una sola manera, o sea, no hay una sola, como no hay una sola manera de ser mujer, ¿no? Que hablamos, tampoco no hay una sola manera de conformar una familia, ¿sí? Eso es un poco la idea de esta clase, como para poder empezar a pensar cuáles otras constituciones se pueden dar y cuáles, digo, después nosotros vamos a ver y tener que entender cuando nos toque ser profesionales, ¿no? Y se entiende por familia. Se escucha a alguien que tiene el micrófono abierto. Sí, silencien si van a hablar de otra cosa, por fin. Se entiende, dice, por familia a los miembros del hogar, ¿sí? Emparentados entre sí, por sangre, ¿sí? Por ejemplo, padres, hijos, hermanos, ¿no? Por adopción, que es otro método, ¿no? O por matrimonio, lo que llamamos familia por afinidad, ¿no? O política, se llamaba antes, la familia política, ahora se llama familia por afinidad, ¿sí? Que es los familiares, cuando yo contraigo matrimonio o estoy en pareja con alguien,
bueno, la familia de mi pareja pasa a ser familia por afinidad, digamos. Y antes lo que se llamaba los parientes o familiares políticos, ¿sí? Cuñado, la cuñada. Claro. El suegro, la suegra, los cuñados y demás, ¿sí? Después dice que hay una definición como que es más amplia. Nosotros como que no nos quedamos, siempre decimos, con ninguna definición de familia, porque también es como un concepto que tiene muchos conceptos, ¿no? Y nos parece que no hay esto, como no hay una sola forma de ser familia, tampoco hay un solo concepto de cómo debería conformarse una familia, ¿no? Dice que podemos decir que una familia es una unidad de 2 o más personas que pueden ser con o sin hijos. Después van a ver que hay familias que ahí se habla de familias de una sola persona. Entonces, bueno, también este concepto es como, queda ahí como medio rengo, digamos, ¿no? A un adulto con hijos que contraen un compromiso entre sí, ¿sí? Y comparten determinados elementos, tiempo y espacios. De eso se trata la familia. Puede ser una o más personas que pueden tener hijos en común, o van a ver que pueden haber lo que se llama familias ensambladas, ¿sí? Con hijos de una pareja anterior, ¿sí? Familias ampliadas, ahora la vamos a ver. Pero bueno, lo importante es que tienen que compartir lugares y momentos, ¿no? Según la estructura, bueno, Sí, pasa, Mani. Según la estructura, podemos decir, o sea, como clasificarlas en grandes grupos. La nuclear, ahí admito a alguien, la nuclear es, digamos, lo que se llamaría, lo que antiguamente era la familia tradicional, el padre, la madre y los hijos, que puede ser con un solo hijo, o sea, hijo único, o con 2 o más hijos, que sería como familia numerosa, digamos, ¿no? Si querés pasar a la próxima. Se trabó, a ver. Voy a salir, a ver si se trabó. Ya que salgo y la vuelvo a... Bueno, necesariamente, digo, para que sea la conformación de familia, tiene que haber, o sea, o 2 mamás, un mamá y un papá, o puede haber 2 mamás, 2 papás, o inclusive una mamá o un papá, ¿no? Ahí vamos a seguir viendo según lo que nos diga Mari. Nos pase el Mari. Sí, lo que pasa es que no sé por qué se trabó. Si no lo charlamos. Por ejemplo, pues si no tengo que salir. Ahí, se va. Ahí está, bien. La familia monoparental es cuando uno solo de los progenitores, esto que decíamos, ¿no? Que puede ser la madre o el padre, queda a cargo de los hijos, ¿no? De la educación y del cuidado de esos hijos e hijas. ¿Por qué puede haber? Y bueno, porque el otro cónyuge puede haber fallecido, porque haya decidido, ¿sí? Tener un solo hijo, digo, hoy con el tema de la subrogación de los vientres, digo que está, por ejemplo, no sé, como casos muy famosos, a ver, ¿se acuerdan de algún caso famoso que haya subrogado vientre y que por eso sea una familia monoparental, o sea, con uno solo de los progenitores? Sí, el de Marley. Marley, bueno, a mí también se venía, la primera que se venía a la cabeza era Marley. ¿Quién más? A ver. Luciana Salazar. Luciana Salazar, en su momento fue Ricky Martin, que fue uno de los que primero subrogó Ricardo Ford. Ricardo Ford, exactamente. Bueno, hoy digo, existe la posibilidad, Flavio Mendoza, de la subrogación de vientre. Entonces, hay gente que decide subrogar un vientre y tener hijos solos. También podría ser a partir de las técnicas de reproducción humana asistida, ¿no? Yo voy a un lugar donde se hacen técnicas de inseminación, en un banco elijo características físicas de alguien que donó su esperma y puedo quedar embarazada, ¿no? Sin necesidad de tener otro cónyuge. Bueno, puede ser porque la relación matrimonial
se terminó, más allá de que después hay un régimen de visita, ¿no? O sea, hay un cónyuge que se queda a cargo del cuidado de los hijos y hay otro que conduce el régimen de visitas, digamos, que aplica el régimen de visitas, que va a buscar a los hijos, se los llevan. Y hoy hay una nueva forma en el Código Civil y Comercial que habla de cuidados compartidos, ¿no? De que cualquiera de los dos cónyuges podría vivir, o sea, que los hijos podrían vivir con cualquiera de los dos en simultáneo. Por ejemplo, podría ser un día y un día, una semana y una semana, ¿sí? Bueno, hay como varias cosas que en el derecho fueron evolucionando, eso, ¿sí? O por abandono, dice ahí. Bueno, Mari, ¿querés pasar la otra? Monoparental, dijimos. Extensa o múltiple, dice que son varias generaciones. Ahí después respondo a lo de pobres chicos. Varias generaciones que conviven bajo el mismo techo, ¿sí? Vieron que hay familias que son extensas, que por ejemplo viven los abuelos, los padres, los hijos, todos en el mismo hogar, digamos, ¿no? O en un mismo, por ejemplo, en un mismo terreno, digo, esto, por ejemplo, en el conurbano se ve bastante, digo, ¿no? Que haya varias generaciones. Por ejemplo, mi hermana tiene un hijo y vive con mis papás. Bueno, eso tiene una familia extensa, digamos, ¿sí? O personas que conviven, por ejemplo, en el mismo terreno, varias familias, ¿no? Padres, hijos, tíos, también. Lo de los pobres chicos, no sé, me parece que viene, esto de los cuidados compartidos viene a repartir un poco las cargas, ¿no? Antes era como en esto de que las mujeres siempre tendrían que hacerse cargo y el hombre era el que pasaba la cuota alimentaria y el que venía a buscarlo con la mejor de la suerte 2 o 3 veces por semana, no un rato a los hijos. Bueno, lo que pretende el código es por ahí la igualdad en la crianza, o sea, por eso se llama cuidados compartidos, porque se entiende que cualquiera de los dos progenitores podría cuidar a esos niños y niñas, y que el niño tendría como 2 centros de vida, que es la casa o el lugar donde convive con uno u otro progenitor. ¿Sí? Bueno, Mari, pasamos. Ahora a ver si se vuelve a... Se volvió a titular. Red familiar, esto que le decía, conviven con otros parientes colaterales, ¿sí? Son distintas generaciones que pueden convivir en la misma casa o que pueden convivir, por ejemplo, en lo que llaman las redes de cuidado, que pueden convivir en el mismo terreno, al lado, o sea, casas una al lado de otra, ¿sí? Que ya no es solo el abuelo, el padre, el hijo, sino que se extiende, que pueden vivir tíos, sobrinos, nietos, ¿no? Y que generalmente esa red familiar también tiene que ver con los cuidados, ¿no? Porque generalmente, digo, pensemos en nuestras propias vidas, ¿no? Generalmente uno vive cerca de quienes construyen una red familiar para el cuidado de los menores, para el cuidado de los adultos mayores, ¿no? Tiene que ver con eso. Bueno, la familia reconstituida, o lo que nosotros llamamos ensamblada, una familia ensamblada, ¿sí? Es el padre o la madre, o sea, el hombre o la mujer que tiene un hijo, ¿sí? De una pareja anterior y que forma pareja nuevamente, ¿sí? Esa familia puede tener hijos tanto de cualquiera de los dos convivientes, digamos. No quiero decir ni padre ni madre, porque pueden haber 2 padres o 2 madres, ¿sí? Que tengan hijos de matrimonios anteriores y que hoy convivan en un mismo hogar. Y esas familias se llaman familias ensambladas. La familia agregada, o lo que se llama en derecho la convivencia de hecho, ¿no? El régimen de convivencia, que es personas que viven en un mismo lugar y que no están certificadas legalmente, o sea, que no están casadas, digamos, ¿no? Lo que suele denominarse pareja de hecho, o hoy el Código Civil y Comercial los nombra como uniones convivenciales, ¿sí?
son las personas que viven juntas, que comparten digamos, un proyecto de vida, ¿sí? Que pueden o no tener hijos en común, pero que no están casadas legalmente, que no forman un matrimonio, lo que se dice, ¿sí? Y hoy ustedes saben que a partir de la ley de matrimonio igualitario, las personas, por ejemplo, aplica lo que es la ley de matrimonio igualitario, que es las personas que pueden casarse con personas del mismo sexo, lo mismo sucede con las uniones convivenciales, ¿sí? Son reconocidas también las personas que deciden convivir con alguien del mismo sexo, ¿sí? Hoy es la amplia mayoría, no hacen el trámite, digamos, ¿no? Muy Sí. que antes era discriminado si no estabas casado legalmente, ahora es justo opuesto. Eso también es un cambio muy importante que se dio cultural en la sociedad, ¿no? Si te separabas, bueno, cuando existió el divorcio, que antes era para toda la vida y tenías que aguantarte, a partir de ahí hubo muchos cambios, ¿no? Donde se acepta mucho más perfectamente que estés viviendo, tengas hijos y demás, y no, antes se hablaba de hijos naturales, se hacía diferencia, hoy eso quedó, suerte, resuelto, ¿no? Esos son grandes avances, tienen que ver con toda esta lucha sexogenérica, ¿eh? Bueno, parental soltero. Bueno, lo que hablábamos, esto, ¿no? El progenitor hombre-mujer que por decisión propia convive sin... acá lo que decíamos en el otro era la unipersonal, o sea, la persona que convive con un hijo, que puede ser porque su cónyuge falleció, porque se terminó la relación matrimonial, y la diferencia con el monoparental soltero es que este decide ser soltero, ¿sí? Decide tener un hijo solo, sin tener un cónyuge, ¿no? Y que esto puede ser porque, digo esto, de la adopción, acá dice natalidad y adopción, hoy la legislación avanza, la ciencia avanza, y tenemos un montón de otras cosas, por ejemplo, lo que hablábamos recién, las técnicas de reproducción humana asistida, o las subrogaciones de vientre, ¿no? Gente que decide no tener un cónyuge que sea o madre o padre de ese hijo y decide, opta por esas técnicas. Las técnicas de reproducción humana asistida están autorizadas en nuestro país, están legisladas, ¿sí? De hecho, están contempladas en el Código Civil y Comercial nuevo. Siempre hablo del Código Civil porque es el último, se sancionó, empezó a tener vigencia a partir del 2015 y tiene muchos cambios respecto del avance de los derechos. Los otros códigos quedaron más viejos, por ejemplo, no sé, el Código Penal es de 1926, y si bien se le hicieron algunas reformas, sigue siendo un código que es obsoleto para muchas cosas que suceden hoy. En cambio, el Código Civil y Comercial de la Nación es un código nuevo que viene en la línea de la garantía de los derechos, ¿sí? Por eso por ahí lo nombro bastante, porque es muy novedoso. Ahora, lo que sí, por ejemplo, no regula son las subrogaciones de vientre. En unas disputas de poderes que generalmente se dan cuando suceden estas cosas, hubo un tira y afloje con la iglesia, básicamente, y hubo muchos sectores que se oponían. Bueno, lo habrán visto cuando fue la ley de interrupción legal, de interrupción voluntaria del embarazo, siempre hay disputas de poder en el medio. Pero si ustedes leyeran lo que fue el proyecto del código, en el proyecto del código estaba la subrogación de vientre, que luego no se legisló. Entonces, acá en nuestro país no está, por eso, no sé, Marley, Luciana Salazar y demás subrogan vientres en otros países. El que tiene dinero lo puede hacer. Me parece exactamente, ahí dice, ¿por qué muchos viajan? Porque no es legal en nuestro país, no está permitido, ¿sí? Igual me parece como injusto, ¿no? Porque el que tiene dinero puede ir, ¿no? Y acceder
a tener un hijo de esa manera y el que no tiene dinero no podría acceder. Bueno, familias homosexuales son las familias que están compuestas por dos personas del mismo sexo, pueden tener hijos o no tener hijos, los hijos que tienen pueden llegar a ser intercambio con personas heterosexuales, ¿sí? Pueden adoptar, ahora también a partir de la ley de matrimonio igualitario, se puede adoptar, ¿no? Por ejemplo, en las mujeres, lo que yo le contaba, las técnicas de reproducción humana asistida, ¿sí? Pueden ir a un banco de esperma e inseminarse, o sea, está la mamá que es gestante y la mamá que no es gestante, eso se reconoce, ¿sí? No en los hombres, por ejemplo, las familias homosexuales no pueden subrogar vientres, estamos en lo mismo, ¿sí? Pero bueno, irá seguramente como hoy las parejas homosexuales pueden adoptar, o inclusive las familias monoparentales, o sea, una persona que decide, la monoparental soltera, que decide tener un hijo sin necesidad de tener un cónyuge, hoy puede adoptar, hasta hace unos años eso era imposible, y las técnicas humanas de reproducción asistida que ya están legisladas. Bueno, de a poco seguramente iremos ganando otros derechos que nos faltan todavía debatir, ¿no? Esto de que el que tiene dinero como Marley o Luciana Salazar puede viajar a otro país y subrogar un vientre, y el que no queda con el deseo de tener un hijo o tiene la opción de ir a adoptar, pero tal vez desea tener un hijo por ese método y no puede hacerlo, ¿sí? Bueno, la poligamia, lo que se llama el poliamor, no, es un chiste, no tiene nada que ver con el poliamor. El poliamor es una decisión, digo, ¿no? Dice, hay un programa donde hay una madre que pone, Pequeña Victoria se llama, no me acuerdo cómo se llamaba. Perdón, profe, Sí. ahora que me estoy acordando acerca de los derechos a inseminación artificial, salió una nueva ley, no sé si se indicó, una nueva ley que hasta los 25 creo que se puede hacer la inseminación artificial, que es gratuita. La ley establece que todas que las instituciones públicas y privadas deberían poder cubrir la posibilidad de las mujeres de inseminarse a las mujeres que no pueden por algún motivo, ¿no? Tener hijos, ¿sí? La verdad es que desconozco hasta qué edad, no me acuerdo, hasta qué edad está permitido o si existe un límite de edad, ¿sí? ¿Se escucha? Porque veo todo negro. Ay, se me cortó. Sí, sí, se escucha, profe. Bueno. Sí, bien. Poligamia, poliandria. Tenía miedo que se corte. No, que hacíamos el chiste con el poliamor, pero que en realidad hay muchas mujeres, ¿no? Digo que hay en otros países que esto es una cuestión que es legal y es cultural, digo, ¿no? La de un hombre con varias mujeres. Nunca vi la de una mujer con varios hombres, pero sabemos, por ejemplo, en los países árabes y demás, esto es legal, ¿no? Y que hay muchas mujeres que son sometidas por estos regímenes, ¿no? Entonces, la poliginia es un hombre con muchas mujeres y la poliandria es una mujer con varios hombres. Yo la verdad que nunca vi ningún caso en ningún país que exista la poliandria, pero bueno, es una definición que existe, ¿sí? Estaría bueno saber dónde es legal, ¿no? Y yo no lo escuché nunca. Si alguno lo quiere investigar, podría, pero en cómo está el mundo no creo que haya algún régimen que haya existido. Se discute si existieron, incluso si siempre el patriarcado, no el matriarcado. Se dice que hubo, sí, algunas sociedades por ahí. Y si no, se dice también que hay, perdón. Termino un concepto, ¿sí? Sí. A ver, Miriam, un concepto terminó. Sí, no hay problema. Ahí está, una idea nada más. Y existe
existen sociedades que son matrilineales, o sea que la mujer es la que da el apellido y demás. No, pero eso es un gran tema, pero bueno, lo que predomina es el patriarcado y por lo tanto las mujeres sometidas. Y en este modelo de familia, que existe todavía en algunos lugares, el hombre tiene muchas mujeres, pero lo inverso justamente ahí no se ha dado. Sí, dice Miriam. Bueno, ahora por ahí se está caminando, se ve y está nublado. Bueno, y acá tenemos... Sí, profe, familias... perdón. Sí. No, yo había visto, en historia había visto, no recuerdo exactamente en qué país, pero existe. En un par de países donde las mujeres se ven obligadas a casarse, pero no con cualquier hombre, sino con los hermanos. O sea, primero se casa con el más mayor, después así sucesivamente se tiene que casar hasta, o sea, con todos los hermanos menores, obligadas, no es que es por No lo conozco a eso, pero... decisión sí, propia. claro. Sí, después se lo investigo, no me acuerdo, pero yo Bueno, lo vi en algún país. Lo que sí existió a lo largo de la historia, bueno, porque esto entramos ya en un tema que ustedes van a ver en antropología, quizá, ¿no? Esto de que se considera incesto cuando tenés relaciones con tus padres o tus hermanos, pero esto fue cambiando a lo largo de la historia porque las sociedades humanas pensaron, lo que se sabe, grupos muy pequeños que salieron de África. Entonces ahí, obviamente, había relaciones entre todas las familias, los que eran familiares. Eso luego, cuando se va diversificando, ampliando, tiene relaciones con los de otra tribu. Así se intercambian. Esto hay a lo mejor algunas de lo que te está diciendo Miriam, por ahí todavía persisten ese tipo de cosas. Pero es un tema muy amplio esto de lo que se considera incesto, ¿no? Que bueno, lo vamos a sacar acá, pero para decir que hay variedades en cuanto a lo que es familia, porque lo que nos interesa a nosotros es nuestra vida actual, cómo viven las personas, mujeres, hombres, diversidades, y que hay un gran cambio estos últimos años, y viene más y más, en aceptar diferentes modelos de vivencias y de familia. Eso es algo positivo, porque son derechos, ¿no? Esto nosotros en salud tenemos que conocerlo. Bueno, las acogedoras es a través, ¿no? Sí, las familias habrán escuchado por ahí o no lo que se llaman medidas de abrigo, por ejemplo, cuando hay un niño o niña que no puede permanecer en su hogar por algún motivo, ¿sí? Generalmente deben ser motivos bastante graves, cuando hay riesgo en la salud física o emocional de ese niño o niña, digamos, o adolescente. Entonces lo que se hace es poner una medida de protección que extrae al niño de ese núcleo familiar, ¿no? Y lo vincula con otra familia. Generalmente las familias acogedoras, en las cuales se trata de vincular a estos niños y niñas con medidas de abrigo, generalmente lo que se intenta es que sean del propio ámbito familiar, no del nuclear, digamos, donde está la mamá y el papá, pero sí que se puedan quedar, por ejemplo, si no hay relación, ¿no? Con algún tío, con algún abuelo, y en el caso de que eso no se pueda, se busca algún tercero que no es conocido. Bueno, se encargan obviamente de todo lo que es el cuidado y la educación de los menores, ¿sí? O familias de tránsito, lo que se llaman también familias de tránsito, hasta que ese niño o niña se revierte la situación de si puede volver a su hogar, si perdió el peligro de volver a su hogar, o si necesariamente puede entrar en lo que se llama el estado de adoptabilidad, digamos, que hay una familia que adopta a ese niño porque ese niño ya o niña no puede volver a su familia de origen, ¿sí? Después lo que les decía al principio, vieron que la definición dice 2 o más personas para familia, y de repente hay una clasificación que es hogar unipersonal, que es una persona que decide vivir sola, por el motivo que sea, digamos, ¿no? Pero que es de uno. Entonces,
ahí también, digo, quedaría como un poco descalibrada la definición de familia si pensamos en 2 o más, entonces una persona que vive sola no podría ser un hogar. También que dice hogar y no dice familia, pero bueno, digo, también es algo para pensar, ¿no? Creo que con eso en las ciudades no se da mucho, pero casi todos ahora vivimos en ciudades, pero que se da mucho ahí en edades más avanzadas, ¿no? Personas mayores, adultos, que por ahí se quedaron solos incluso, y bueno, es muy común, pero tenían antes una familia, entonces ahí está como un tema, ¿no? Cómo se considera. Pero bueno, también está toda la idea de que la familia no es solo que está en el techo, ¿no? Sino todas las relaciones que tiene. Pueden ser amigos. Es amplio, va cambiando. Bueno, acá dice etapas del desarrollo. Sí, sí, no es tan importante, sino que va diciendo como cuando se inicia, la realidad es que es una etapa que estaría como armada cronológicamente, pero no siempre es así, porque puede primero haber un parto y después la familia que se inicia, digamos, ¿no? En las familias ensambladas pueden arrancar desde que los niños van o que adoptan en etapas preescolares, pero uno, como si quisiera darle un tiempo cronológico a esa familia, es la familia que inicia, la familia en donde nacen los hijos, ¿no? Cuando los hijos comienzan el preescolar, cuando arrancan las clases, la familia con hijos en la edad adolescente, la familia como centro de lanzamiento, digo esto, ¿no? Preparar a los hijos para la vida adulta y lo que se llama el síndrome del nido vacío, ¿no? Cuando los hijos se van y conforman sus propias familias o sus propios hogares, ya sea si viven con una persona o no. Los padres en edad madura y la familia cuando ya en la última etapa de la vida, la familia de adultos mayores o ancianos, ¿no? Está preguntando en el chat por la patria potestad, si es más fuerte. Por suerte no. No existe más el concepto de patria potestad, no lo leí, pero no existe más. A partir del Código Civil y Comercial no existe más el concepto de patria potestad, es decir, existe el concepto de cuidados compartidos. O sea que no es más fuerte el padre sobre la madre, eso es lo que preguntan. Respecto de... no, el código establece, por ejemplo, antes vos sí o sí tenías que llevar el apellido de tu padre primero. Bueno, el código establece que vos podés llevar como primero el apellido de tu mamá, como único apellido, o compuesto, combinado, digamos, el apellido de tu mamá y tu papá. Antes siempre cuando se llevaba el del padre solo, o el del padre y de la madre. Primero el del padre, segundo el de la madre. Ahora te dice que la conformación puede ser como vos decidas, o sea, como la pareja decida. ¿Sí? Pero si, por ejemplo, un hijo quiere salir del país menor, tiene que tener la autorización de los dos papás. De los dos padres, sí. Sí, no del padre. Antes era solo el padre, y eso fue cambiando. Bien. No sé si hay otras preguntas. Mi hijo tiene mi apellido primero y luego el del papá. Muy bien. Eso es mi hijo feminista. Y alguien dice que, claro, que si, bueno, un comentario, que si una mujer tuviera varias parejas varones, sería juzgada hoy todavía. Puedes tenerla, pero es todavía mal visto. Frente a nuestro modelo de sociedad, ¿no? Que establece hombre-mujer, digo, ¿no? El concepto que... La heteronormatividad, ¿no? O sea, que tenés que ser hombre, mujer, de clase media, blanco, con un hijo mujer y un hijo varón, digo. Todo el mundo que se piensa la familia ideal, entre comillas, o sea, piensa en eso. Por fuera de eso, ¿no? Se supone que no es normal, digamos, ¿no? Hasta el día de hoy sigue sucediendo eso. Bueno. Hay etapas de la crisis, qué sé yo, se fue. Sí, etapas de la crisis, habla, por ejemplo, cuando van pasando de las etapas que antiguamente veíamos, o sea, por ejemplo, si pensamos en la familia
en su inicio, que son dos personas que viven solas, ¿no? El nacimiento de los hijos es una crisis, digamos, provoca, porque es una crisis, no porque siempre tenga que ser negativo, porque provoca una ruptura de eso que se venía dando, ¿no? De esa armonía, digamos, o de esa, no me sale la palabra. Pero hay una cotidianeidad que cambia. De esa cotidianeidad, exactamente, pues no necesariamente tiene que ser armónica. De esa cotidianeidad, ¿no? Se produce un proceso de desorganización, digo, el recibir al recién nacido, adaptarse, ¿no? A todos los que fuimos madres o padres sabemos que genera una nueva organización familiar, digo, el tema de tener los cuidados, el tema de no dormir por las noches, ¿no? Como que cada etapa también va teniendo una desorganización que luego uno va viendo cómo equilibra esa desorganización o cómo la organiza, ¿no? Nuevamente, entonces hay una etapa de recuperación y de nueva organización para adelante, ¿sí? Bueno, esto es lo que hablamos hoy. Acá hablamos. Sí, bueno, violencia familiar, sí, es la violencia que se genera en el seno de la familia, ¿sí? A diferencia, hay dos leyes, una que es de provincia y una que es de nación. La de provincia habla de violencia familiar, no habla de violencia de género, o sea, habla de que cualquier persona de la familia puede agredir a otra, no necesariamente tiene que ser contra la mujer. La de nación, la que vimos recién, la ley nacional, es específicamente contra las mujeres, ¿sí? No sé cómo para que les quede claro. Porque es muy importante porque se vio, había tratados, el tema de la violencia estaba, pero se vio que había muchos casos ya donde las personas eran agredidas y llegaban a morir. Entonces se creó también el concepto de femicidio. Eso es todo nuevo, donde es más grave, o sea, matar agrava más la pena el caso de un vínculo, que hay una origen sexual en esa muerte, ¿no? Así que eso se estudió, eso está Ni Una Menos, que nosotros les preguntamos, bueno, espero que todo eso lo hayan mirado, lo hayan leído, que vamos a seguir trabajando. Bueno, esto ya lo vimos. Sí. Maltrato infantil. Ahí lo que decía, no, en la anterior, el tema del ciclo de la violencia conyugal, ¿sí? Ahí. Lo que llama el círculo de la violencia conyugal, ¿no? Es la acumulación de tensiones, ¿no? Empiezan como, bueno, no hiciste la comida temprano, no me planchaste la camisa, saliste con tus amigas, ¿no? Sí, antes se decía un crimen pasional, sí, porque como era, no pudo contener la pasión y la mató, una locura, sí. Bueno, entonces empieza esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Generalmente, eso está en la ley Micaela, sí. Voy leyendo y me voy distrayendo. Bien, muy bien, están leyendo, eso me gusta. Bueno, se sucede. Entonces, ¿qué hace? Las mujeres empiezan como a retraerse, ¿no? Por ejemplo, en el ciclo de la violencia conyugal. Si a él le molesta que yo vaya a ver a mi mamá, no la voy a ver. Si le molesta que salga con mis amigas, no salgo. Si le molesta que hago tarde la comida, la hago más temprano. Pero, o sea, yo me restringo en más cosas, voy haciendo más cosas para que él no se enoje. Y sin embargo siguen estas tensiones como, bueno, y los chicos no se acostaron temprano, no hicieron la tarea, ¿no? Hasta que llega la fase aguda, el episodio de fase aguda, que da lugar a la explosión de la violencia, que generalmente ocurre con violencia física, también puede ser con violencia psicológica, el tema de los gritos, de golpear la mesa, ¿sí? O del empujón, del golpe, digamos. El episodio de la fase aguda es la explosión de la violencia, ¿no? Ahí dice, muchos de estos casos terminan en femicidios, lo que contaba María Elena recién. Bueno, y luego de esa fase aguda, ¿no? Es literal así. Luego de esa fase aguda viene el arrepentimiento. La fase
fuese la luna de miel, de no soy violento, yo te amo, sos el amor de mi vida, no va a volver a pasar, te traigo flores, te traigo bombones, soy el mejor, el que quisiste toda la vida. Y después luego empieza de nuevo el círculo con la acumulación de tensiones, comienzan los reproches nuevamente, y lo que sucede con ese círculo de la violencia, que a medida, con el paso del tiempo, ese periodo entre la acumulación de tensiones, el episodio de fase aguda y la luna de miel, se van acortando, o sea, cada vez son más los gritos, es más cada vez es más seguido el golpe, cada vez más seguido el me arrepiento, ¿no? Y esto, digamos, ese ciclo que alguien que vivió una situación de violencia sabe que es así, que es tal cual, digo, y que cada vez eso se va cortando más, y que hay que salir de ese ciclo de la violencia, porque generalmente lo que sucede es que las personas no cambian, digamos, ¿no? Sino que es como un enmascaramiento de ese comportamiento, y muchas mujeres terminan muertas por sostener estos ciclos de violencia pensando que la persona va a cambiar en algún momento. ¿Sí? Ahora se está haciendo mucho trabajo nuevo, ¿no? Las masculinidades, nuevas masculinidades, o sea, masculinidades que no sean las hegemónicas, que compartan, que puedan trabajar juntos, que tengan una visión, ¿no? Como nosotros, que compartan nuestra mirada, y desde el ministerio, eso es lo más avanzado que está empezando a hacerse del Ministerio de la Mujer, que obviamente que no, pero sé que hay grupos que es muy difícil que puedan, personas o varones que puedan cambiar, ¿no? Pero bueno, se trabaja la potencialidad de que sí, ¿no? Bien. Primero hay que proteger a la que consideramos la persona que está sufriendo violencia, ¿no? Sí, la víctima. Sí, que viste que se dice que no debe decir víctima, pero bueno, sí, a la persona que está sufriendo violencia. Sí. Bueno, maltrato infantil también es otro tema muy importante a nivel familiar. Sí, hace referencia a la agresión, ¿sí? De los menores por parte de algún integrante de la familia, y también incluye el tema de la falta de los cuidados. Por ejemplo, si yo a mi hijo no lo llevo al pediatra, o no le doy vacunas, o no lo alimento, bueno, eso también se considera maltrato, o el destrato, la no posibilidad de ocuparme o el no querer ocuparme de esa persona, ¿sí? Eso se considera maltrato. Bueno, ahí alguien hace un comentario que puede estar vinculado, donde su papá siempre ejerció sobre su mamá violencia, y ella le pregunta por qué no lo denunció, y ella dice, por nosotros. Bueno, pero ahí, aparte de la violencia contra la mamá, está ejerciendo violencia contra los chicos también, porque ellos lo estaban viendo, o sea que en realidad es mucho mejor ahí separarse, ¿no es cierto? Para que no, es un círculo vicioso que es malo, porque les queda ese modelo después, ¿no? Así que bueno, pero creo que hoy está un poquito más fácil, no es tan sencillo, es un tema muy complejo y que se necesita tener ayuda. Y a veces no se reconoce. Nosotros le mandamos allí una bibliografía, yo se las voy a señalar para que la vean, donde dice una serie de consejos de cuando uno escucha, ve a otra persona que está sufriendo violencia, cómo contener, cómo escuchar, cómo acompañar. ¿Sí? Y que hay mitos, digamos, la persona que sufre violencia no la sufre porque quiere, no se queda porque le gusta, no, si se queda es porque le gusta, eso es un mito. A nadie le gusta que lo violenten, ¿sí? Hay que pensar que hay muchas realidades, inclusive hasta algunas que se escapan a las nuestras, digamos, ¿no? Hay mujeres que tienen 5 o 6 hijos, que no tienen trabajo, que no se educaron, digo, ¿no? Que no tienen una formación, que esto también les impide como barrera para acceder a un trabajo, ¿no? Y que vos decís, bueno, me voy de acá con 6 pibes, ¿y a dónde me voy? ¿A la casa de mis viejos, a lo de una amiga? ¿Cuándo te pueden aguantar? ¿No? Que el Estado no gestiona
o no crea herramientas genuinas para que vos puedas irte de tu casa, ¿sí? Exactamente, eso es lo que sucede, ¿no? Que uno termina diciendo, bueno, por los chicos, lo que decía esta compañera, por ustedes. Primero, por mantener la institucionalidad de lo que significa la familia, y segundo, por la no posibilidad, digo, en algunos, de poder salir de eso pensando que económicamente no va a poder sostenerlo, ¿sí? Entonces, no es fácil, no hay que juzgar, nadie se queda, es un mito que el que se queda es porque le gusta, a nadie le gusta que lo maltraten, eso es mentira, ¿sí? Y que hay que ver cuáles son las complejidades de esas mujeres que aún siendo maltratadas y abusadas continúan en esos ámbitos de violencia, ¿sí? Bueno, después habla de lo que veníamos hablando, del maltrato infantil, que puede haber abuso físico, abuso sexual, lo que es abandono físico, esto que decíamos, no llevarlo al médico, no comprarle abrigo, ¿sí? Y el abandono emocional, que es no poder compartir algunas cosas, digo, no, esto del destrato, de que decíamos, el destrato es maltrato, ¿sí? ¿Por qué se estaba? Creo que, ahí está, sí, te iba a decir, creo que con eso terminamos. Bueno, ahora es un ejercicio chiquito como para que ustedes puedan ver. Necesitamos que esa familia, ¿qué tipo de familia es? Ahí tienen opciones. Mire que esto puede ser la pregunta de examen. Generalmente damos un caso y hacemos una pregunta de examen sobre qué tipo de familia es. ¿Qué les parece? Sí, ahí hay 3 respuestas. ¿Cuál sería? Extensa. Bien, pasemos. Bien. Está de la El papá, la mamá, los hijos y el perro, no faltaba nadie. ¿El perro? ¿Nuclear? Bien. Familia nuclear. Una familia nuclear, bien. ¿Ya? Monoparental. Monoparental. Bien, monoparental. Bien, aprobado, Uno está todo aprobado. de los cónyuges se hace cargo del cuidado de las niñez. ¿Y esta? Polígama. Polígama. Bien. Bueno. Nada, espero que les haya servido, que hayamos podido aclarar algunos conceptos, sobre todo para que puedan, o sea, retomen la lectura, digo, no se queden solo con esto, vuelvan a leer para ver si a partir de la lectura además se generan otras dudas, ¿no? Y bueno, y dejamos el WhatsApp abierto como para que puedan ustedes hacer preguntas si le generan esto, ¿sí? Estas dudas. El archivo de familia está cuando ustedes llegan a la próximo trabajo que tienen, grupal, está esto. Esto que mostramos recién. ¿Sí? Espero que lo puedan abrir. Si no, este trabajo de familia sería el tercer trabajo y tiene fecha de entrega, todavía no entré al campo. Ese es también así, de los grupales, que no es obligatorio, que lo pueden hacer tranquilos. Conviene hacerlo en ese momento, cuando está puesto, a seguir los conceptos. ¿Sí? Los que tienen fecha son los 3 obligatorios. ¿Sí? Este es el trabajo práctico sobre familia, claro, sí. Es el que va a venir después. Así que acá ya está el contenido. Igual por ahí nos vamos a ver. Les quería contar que me olvidé de compartirlo acá en la compu, por eso no se los puedo mostrar, pero se los voy a mandar, se los mandé recién por el WhatsApp. En la UNPAS hay un espacio que se llama Espacio de Orientación y Derivación ante Situaciones de Violencia de Género. Una sigla que es ORVIG, ¿no? Y ese lugar, que hay abogados, hay psicólogos y demás, está la UNPAS, y ahí uno se puede acercar y te ayudan un montón, te orientan. O sea que ustedes ahora no están yendo, pero hay teléfonos y hay en forma virtual de acceder. A través está
ustedes lo tienen en el campus, cuando entran. Y acá dice, bueno, es un espacio gratuito, se atiende con respeto y privacidad, el relato es confidencial, y pueden solicitar, dan un teléfono, y hay un horario, que ahora, por supuesto, si hay un WhatsApp para llamar, es diferente. Eso está en el aula virtual, yo lo voy a buscar, no en el aula de ustedes, sino en el campus, ¿sí? Y acá vuelven a poner, en el aviso, que ustedes lo van a leer, que hay que llamar en la urgencia al 911, la contención de asesoramiento es la línea 144. O sea, son elementos que ustedes tienen para las respuestas, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Una pregunta, profesora. El tema de la actividad tipos de familia, ¿hay que mandarlo por mail o lo tenemos que Es hacer? por mail, ese es por mail, sí. Ah, O perfecto. sea, solamente ahí, en el campus son 3. Que Sí, están el haciendo 2, el ahora, 5 y el 7. y después viene el 5.º y el 7.º, nada más. Ajá. Perfecto. Muchas gracias. Yo estaba viendo que yo entregué el trabajo número 2 y en 2 de los casos puse en el caso número 4, que era tipo simbólica y modalidad mediática, yo puse tipo sexual. Claro, el tipo bueno. de parte sexual. O por ahí se lo corregimos, porque esto es aprender, ¿no? Cuando ustedes tengan, ponele, me saco un 7. Está bien, quiere decir que hizo el núcleo del trabajo, lo hizo, es muy buena nota, ¿sí? Pero esa nota es para que ustedes tengan una idea de cómo está, no es la nota que queda, la nota que queda después, que se pasa al SIU, al sistema de notas de ustedes que le van a quedar en su trabajo, es el promedio de parciales, las prácticas y demás, ¿sí? O sea, estos son notas conceptuales, pero le vamos a poner para que ustedes tengan una idea de cómo está el trabajo, de esos 3 obligatorios, ¿sí? Y puede ser que a lo mejor a vos, si vos ahora te das cuenta que no era exacto, tengas una nota menor, pero no. A ver, no se hagan problemas por eso. Lo importante es aprender, que nos estamos encontrando, que estamos leyendo, que estamos viendo cosas nuevas, interesantes, que ustedes están resignificando cosas que ya vivieron. Traten de vincular todo lo que están viendo con su vida, con su familia, con su historia, porque así es como se aprende, cuando uno tiene un aprendizaje significativo, o sea, que a uno lo transforma. Eso es lo que les va a quedar para toda la vida. Siempre esta metodología de aprendizaje. Cuando ya sean profesionales también, un caso conmovedor lo leen. Ustedes van a tener que estar siempre formándose, actualizándose, teniendo bibliografía, porque estamos, ¿no es cierto?, en el cuidado de personas, pero puede ser que algo los interese más. Ahí aprovechen a leer, a volver. Por ahí no habían entendido bien algo de fisiología, anatomía, era aburrido, pero en este caso les interesa y lo van a leer, o sea, buscar el aprendizaje significativo, vinculado a intereses que uno tenga, ¿sí? Siempre buscarlo. Igual tenemos que estudiar cosas a veces, porque el estudio de memoria no es conveniente, pero a veces algunas cosas tenemos que recordar, algunas cosas tenemos que hacer una técnica donde no es lo que más. Por ejemplo, ahora viene un tema, que es el tema de anatomía y fisiología, de lo que es el aparato reproductor y más, que a lo mejor es un poco más árido, ¿no? Bueno, lo vamos a tener que saber, porque tenemos que saber esos contenidos, ¿sí? Para poder justamente llevar adelante un cuidado integral, humanizado, ¿sí? Bueno, pero ahí nos vamos a ayudar. Así que, pero ustedes tienen, lo más importante es que ustedes van al aula, ven el material, lo leen, anotan y preguntan, porque si esperan pasivamente, ahí va a ser más difícil, ¿sí? Bueno. Ahí estamos. Ya me tengo tos ya. Muchas gracias. Bueno, y que lo más importante es que no abandonen y que a los compañeros que no estuvieron les cuenten, lo estamos grabando, para que sigan participando y que no dejen, porque esto es una profesión que necesita que nos involucremos, ¿sí? Así que bueno, espero que les esté gustando, que les esté entusiasmando. Sí, la verdad sí, muchas gracias, profesor. Esto salen muchos temas de acá, pero bueno, tratamos de recortar algunos, pero esto es muy amplio.
Bien, pudieron tener el cuadernillo, algunos tienen el cuadernillo, pudieron por lo menos de forma, claro, no es necesario imprimirlo, muchos estaban desesperados con imprimirlo, no es necesario, pero bueno, puede servir. Ese material para tener bastante, la bibliografía completa prácticamente obligatoria, pero siempre utilizando lo del aula virtual que está más actualizada, porque nosotros no actualizamos este cuadernillo justamente porque como estamos en pandemia todavía, sabíamos que ustedes podían comprarlo barato o que se lo prestaran, entonces dejamos el mismo, pero hay cosas que ya cambiaron, entonces se las vamos poniendo en el aula virtual, ¿sí? Por eso es importante que vean el aula virtual. Bueno, cualquier cosa estamos acá. Nos comunicamos por el WhatsApp, vayan leyendo, si les genera alguna duda durante la lectura, retomen lo de violencia, me parece que es importante, y bueno, y cualquier cosa nos hablamos por el WhatsApp, que me parece que es como lo más expeditivo. El campus también se puede, pero generalmente uno no entra todos los días, al WhatsApp sí, y tratemos de ser como concisos en las cosas que escribimos ahí para que no se pierda la información, porque si no somos muchos y muchos, y si escribimos muchísimas cosas, después hay compañeros que se van perdiendo las respuestas que podemos ir dando ahí, o que inclusive entre ustedes se van respondiendo, ¿sí? Bueno, les mando un saludo, cuídense, cuiden a sus familiares, y nos estamos viendo en el próximo encuentro virtual. Próximo encuentro, y seguramente más adelante nos vamos a estar físicamente viendo. Ya nos vamos a ver, el año que viene vamos a estar bien. Que va a ser, les va a encantar. Pero ustedes a lo mejor en introducción, por ahí a fin de año van a hacer alguna práctica. Así que bueno. Saludos a todos y nos estamos viendo. ¿Finalizamos? Gracias, profe. Gracias, chao, profe. Chao, profe, Gracias, gracias. profe. Muchas gracias. Muchas gracias.